Y bienvenidos, algunos hace mucho tiempo. Lindo estar por aquí. Hoy comenzamos el segundo módulo del Bodhicharyavatara, el camino del Bodhisattva. Como habíamos dicho, el enfoque es cómo prevenir que el bodhicitta se debilite. Y hoy empezamos en el texto el capítulo 4, que en castellano tiene como título El cuidado, ¿no? Pero antes vamos a dar un poquito de contexto para introducir este módulo, esta sección, que es la segunda parte del texto, y luego también el tema principal de hoy. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, el camino Mahayana tiene dos partes principales, la práctica del Mahayana, ¿no? Hay un poquito de eco. La primera, por supuesto, es la motivación, purificar la motivación, que tengamos una motivación pura, altruista, culminando en el bodhicitta, la mente iluminada, que busca la iluminación para todos los seres. Y luego está la práctica, ¿no? Cómo implementar, cómo llevar a cabo ese objetivo, esa meta, esa aspiración. Entonces, lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos es cómo engendrar, cómo desarrollar esta motivación de bodhicitta, ¿no? Primero con alabanzas y después de una manera formal cómo desarrollar el bodhicitta. Y el resto del texto, que va a ser nuestro enfoque, van a ser las prácticas, ¿no? Cómo desarrollarnos, ¿no? Cómo de alguna manera implementar este objetivo. Y dijimos que hay 6 paramitas, que todas las prácticas espirituales en el Mahayana se pueden resumir en 6 virtudes trascendentales que debemos perfeccionar. ¿Os acordáis? La generosidad, la conducta, la paciencia, el entusiasmo, la meditación y la sabiduría. Y en el texto ya hemos tocado algo de la generosidad, ¿no? Se desarrolla en el primer capítulo, en el segundo y también en el último, en el 10º, cuando Shantideva hace una dedicatoria, ¿no? Por haber escrito este texto. Pero la presentación es del punto de vista de un yogi, de un meditador, ¿no? No hay un enfoque tanto en cómo hacer servicio social, ¿no? Cómo atender a los necesitados, a los enfermos, ¿no? Shantideva aquí está principalmente escribiendo a sí mismo, ¿no? O sea, todo este manual de meditación, un manual de práctica, es para Shantideva un recordatorio de los aspectos más importantes del camino espiritual. Por supuesto tiene el deseo que si alguien, al igual que él, ¿no? Con sus aspiraciones o su nivel de comprensión lo encuentra, que también le pueda ser de beneficio. Pero es muy lindo porque es una obra autobiográfica, ¿no? Está Shantideva de alguna manera siendo muy íntimo y diciéndonos cuáles son sus prioridades en el camino espiritual. Entonces, Shantideva se enfocó en una generosidad interna, un trabajo meditativo, en donde ofrecemos todo a todos los seres, ¿no? Que es el campo del mérito y también el campo de compasión y el campo de mérito que son los budas y bodhisattvas. Le ofrecemos un mundo perfecto, un mandala, un paraíso y también todas las cosas maravillosas que podemos concebir, con dueño y sin dueño en el universo. Entonces, este capítulo 4 y el siguiente, el 5, vamos a hablar del paramita de la conducta o de la disciplina. Entonces va a ser un tema muy importante para todos nosotros y lo vamos a ver de una manera práctica. Pero a la vez tengo que ser fiel, ¿no? al texto y tocar también todos los puntos un tanto más filosóficos o académicos, ¿no? Entonces, aquí no vamos a hablar de cómo tomar votos, ¿no? La ceremonia, ¿no?, de votos. Tampoco se va a explicar la lista de los votos o preceptos que seguir o cómo remediarlos, ¿no?
Ese es el tema principal. Cuando uno anuncia que vamos a hablar de disciplina, normalmente en el budismo se hace eso. Se explica cómo desarrollar y tomar los votos, cuáles son los votos que uno debe seguir y cómo enmendarlos, cómo corregirlos si uno cae. Aquí el tema, más que nada, va a ser las bases de la conducta de la disciplina. Sea cual sea la disciplina que uno adopta, requiere ciertas bases, ciertos requisitos, ¿no? Apoyos, fundamentos. Entonces aquí vamos a hablar principalmente de tres fundamentos divididos en 2 capítulos. Y vamos a utilizar la palabra cuidado. Vamos a utilizar palabras en castellano, pero por favor tengan en mente que vamos a redefinirlas, ¿no? Va a tener un significado un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a usarlo. Entonces vamos a hablar de el cuidado, de la recolección y la introspección. Y vamos a definir cada uno de ellos. Este capítulo principalmente habla del cuidado, pero también va a tocar estos 2 otros aspectos tan importantes. Entonces, con cuidado, estamos hablando de un estado mental que se cuida a sí mismo de aflicciones negativas y de las acciones que provocan. Entonces es un estado de alerta, de atención, de cuidado, hasta podemos usar la palabra conciencia, ¿no? Estar concienciado de todo lo que transcurre dentro y fuera de nosotros. Y después, 2 temas muy importantes, 2 aspectos de la atención que se confunden enormemente, es mindfulness, que está de moda, no usar esa palabra americana, podemos usar la palabra clásica que es recolección o memoria, y introspección. Vamos a definirlo, qué significan. Y no es tan fácil. Uno de mis maestros, Khenpo Jajam Tenzin, me dijo, empecé a meditar seriamente cuando tenía 30 y pico de años. Y a los 44, 45 empecé a descubrir cuál era el significado de mindfulness. O sea, es algo, tiene muchos niveles. No se puede captar a nivel intelectual, conceptual inmediatamente, ¿no? Pero hay que introducir el tema, ¿no? Lo que estamos dando hoy en día son pistas. ¿Os acordáis? Pistas para que cada uno de nosotros descubramos estas verdades dentro de nosotros. Entonces son aproximaciones. Entonces con mindfulness, con recolección, es ligeramente diferente a cómo se usa hoy en día, ¿no? En la psicología, en todo este movimiento de mindfulness. Y en ese contexto se define como una plena atención en el presente, momento a momento, libre de juicio, ¿no? Y en el contexto budista se define como un aspecto de la atención que tiene la habilidad de recordar, que atender, y la habilidad de retenerse ahí, de mantenerse ahí. Y el otro aspecto de introspección es un aspecto que tiene un matiz de sabiduría, que puede medir y captar la relación con ese objeto, la relación con lo que tú estás mirando o atendiendo. Entonces es una atención que vigila la mente, el objeto que estás mirando y la relación entre los dos. Es más sutil. Y es difícil captar, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, como si tu vida dependiera de ello, mira esto, fíjate en esto. Y si tú tienes la habilidad de ver lo que está pasando por tu mente, hay una parte de tu mente que está tratando de mantenerse aquí. Mantenerse aquí.
y otra parte de tu mente que está cuidando a esa mente para ver si sí está manteniéndose aquí o no aquí, que está observando. Estoy aquí, estoy no aquí, me estoy distrayendo. Entonces, son dos aspectos de la atención, claves para desarrollar la meditación y claves para desarrollar la conducta. Porque como dicen todos los comentarios, si no tenemos este estado de cuidado, este estado de recolección o mindfulness y este estado de introspección, vamos a tener una conducta un tanto, como se diríamos, forzada, ¿no? Podemos acomodar nuestra conducta física, lo que decimos. No va a ser fingido, ¿no? Pero no va a tener el respaldo, ¿no?, de observar, de cuidar el estado interno de la mente. Por lo tanto, no va a durar mucho, ¿no? Tarde o temprano, algo allá afuera nos va a sacar de quicio. O hacemos trampa en el solitario, ¿no? Tenemos una fachada, una apariencia, una máscara en público y otra conducta en privado, ¿no? O si no, es muy, muy, muy superficial. No perdura mucho. Entonces, para que conducta, disciplina, para que nosotros nos comportamos como queremos comportarnos, entonces parte de nuestra mente tiene que estar participando, atendiendo, cuidando, vigilando. Eso es muy importante. Esa es la clave del éxito de la conducta. Entonces deberíamos ir un paso atrás, un pequeño paso y decir, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la conducta en el camino espiritual? Y hay una cita maravillosa en uno de los comentarios de Nagarjuna que dice: al igual que la tierra es la base del mundo y sus habitantes, la disciplina es la base de todas las cualidades buenas. Entonces, todo lo bueno que queramos desarrollar en el camino espiritual, a nivel profesional, a nivel de deportes, a nivel de carrera, todo parte de esa disciplina, autodisciplina. Muy importante, porque si queremos desarrollo espiritual, estamos hablando de trabajar con la mente. Y para lograr tener acceso a la mente, tenemos que primero tener cierta, no maestría, pero cierto control sobre el comportamiento físico y verbal, que es más burdo, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Si no logramos cierto control del cuerpo, domar el cuerpo, si no logramos cierto control de lo que hablamos, el verbo, no vamos a poder trabajar con la mente. Es un requisito absoluto para el estudio, para la reflexión y para la meditación. Y para todos los paramitas que van a venir de ahora en adelante. Muy importante, clave. Entonces, todas las presentaciones del camino espiritual, hay muchos mapas, como les conté en el budismo, todos incluyen este ingrediente de conducta, es indispensable. No hay nadie que ha sido exitoso, ¿no?, que ha dado saltos evolutivos sin de alguna manera incorporar la disciplina, la conducta en su vida. Y aquí no estamos hablando de una moralidad religiosa. No estamos adoptando leyes arbitrarias impuestas desde afuera. Estamos de alguna manera acomodando nuestra conducta física y verbal con la verdad, que coincida con la realidad, que estemos en armonía con la verdad. Eso es lo que buscamos. Entonces, creo que dije los puntos claves. Para resumir, la conducta de un bodhisattva es dos. En la tradición yógica meditativa hablamos de dos cosas, por supuesto. Soltar, descartar todo lo nocivo, lo negativo, y adoptar todos los estados positivos, la virtud. En la tradición filosófica de las escrituras se agrega un tercer aspecto, ¿no?, que es, aparte de descartar todo lo negativo y preocuparse por adquirir virtud,
uno también se debe enfocar en ayudar a los demás. Tiene un tercer componente, ¿no?, en la conducta de un bodhisattva, a la diferencia del camino Shravaka que vimos anteriormente, ¿os acordáis? En donde es un proceso de soltar, ¿no? Vamos soltando a estar completamente libres y lograr el nirvana estático. Entonces, con esa pequeña introducción podemos empezar con este capítulo, con el primer verso. El primer verso, de acuerdo al guión, resume todo lo que es la conducta. Dice: los hijos del victorioso, o sea, el Buda, que firmemente han abrazado así la bodhicitta, sin apartarse jamás de ella, deben esforzarse para no transgredir nunca sus preceptos. Entonces, la cita de Nagarjuna es clave aquí, ¿no? Aquí queremos decir que para un bodhisattva, el peor pecado en el mundo, aunque esta palabra no coincide en este contexto, el peor pecado hay dos. Uno es iluminarse y el otro es dejar de practicar. Iluminarse en el sentido de buscar su propia iluminación, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito más adelante. Y descartar las necesidades de otros. Y el segundo es dejar que nuestro entrenamiento decaiga. Para alguien que se ha comprometido, que ha visto la importancia, lo que está en juego, ¿no?, y las implicaciones, el impacto que puede tener en otro, el bien que puede causar a futuras generaciones, para alguien que suelte, que deje que eso se deteriore, eso es un gran pecado. No de allá afuera, sino, vamos a ver, natural. Entonces, este primer verso resume todos los hijos del victorioso, los bodhisattvas que firmemente han abrazado el bodhicitta, que a nivel consciente, sabiendo lo que está en juego, se han comprometido a la iluminación de todos los seres, sin apartarse de ella jamás, deben esforzarse para no transgredir nunca sus preceptos. Entonces, este es el verso que es la línea, ¿no?, entre el compromiso y la acción. Es muy bueno lo que dijiste, es muy bueno lo que propones, pero ahora toca cumplir, ¿no? Ahora toca plantarte firme y dar un paso hacia adelante, ¿no? Y el primer paso es no romper ninguno de los votos asociados con la conducta de un bodhisattva, ¿no? Y en otra ocasión lo podemos ver en detalle, pero aquí puedo mencionar algunos de los principales, ¿no? Hay dos sistemas, hay uno de la tradición Yogacara, Asanga, y hay otro de Nagarjuna, la tradición Madhyamika. Entonces, por ejemplo, uno de los votos cardinales que no debemos romper después de asumir, ¿no?, este bodhicitta es alabarse a uno mismo y menospreciar a los demás. Eso ya crea una gran distorsión, porque al fin y al cabo estamos todos en este gran proyecto solidario, ¿no?, donde nadie es más importante que otro. Cada uno juega un diferente papel, es un equipo, y ahora a nosotros nos toca abrir camino, ¿no?, formarnos, capacitarnos para poder ayudar en el futuro. El segundo, no compartir con otros nuestras riquezas y el Dharma. Entonces, si alguien se acerca a ti, ¿no?, con una petición material o pidiendo tu consejo, tu sabiduría, hay que responder, hay que asistir a todos los que piden ayuda. Porque ese es el gran compromiso, ¿no? Si uno se ha comprometido eternamente a trabajar para la iluminación, para la felicidad suprema de todos los seres, en el camino, ¿no?, todos los pedidos hay que también atenderlos. Sería una contradicción directa.
Número 3. No perdonar a alguien aunque se disculpe, ¿no? Si alguien se acerca a ti a disculparse, a pedir perdón, hay que siempre perdonar, hay que siempre hacer las paces y tratar de que esa persona se sienta mejor. El cuarto, no abandonar las enseñanzas del Mahayana, negar las enseñanzas del Mahayana, las filosofías y demás. Robar lo que se ha ofrecido a las tres joyas, a los templos, a los monjes, si hay alguien que ha donado dinero para publicar libros, hacia el Dharma, todo lo que está destinado, ¿no?, a esa misión, uno tiene que respetarlo enormemente. Y uno de mis maestros, Khenchen Abbe Rinpoche, realmente era muy fiel a esa palabra. Él estaba muy consciente en las donaciones que hacían las personas, ¿no? Entonces, si la voluntad de esa persona era que esto vaya para una estatua, va para una estatua. Si es para ayudar a los pobres del terremoto, va para los pobres, ¿no? No mezclar eso, no. Es muy importante respetar la voluntad, ¿no?, de las personas que apoyan y patrocinan todas las actividades. Abandonar las enseñanzas a través de sectarismo, ¿no? Esto quiere decir quitarle, robarle la fe a otros, ¿no? Cada uno está en su nivel, ¿no?, y necesita su presentación, su enseñanza. Entonces no podemos inculcar y decir que una es mejor que otra. Tenemos que tener cuidado de no robarle la fe a otros. Desvirtuar a los monjes y a las monjas. Esto es muy importante. Algunas veces estos 18 se dividen 5 de rey, 5 de ministro y 8 de personas comunes, ¿no? Por ejemplo, destruir ciudades. Eso es algo que hace un líder, ¿no? Aquí cometer las 5 acciones de efecto inmediato. Esto es algo muy severo, que es causar daño a un Buda, herir a un Buda, matar a un bodhisattva, matar a la madre, al padre, o crear una división en una comunidad espiritual, ¿no?, de meditadores, una asamblea. Mantener visiones erróneas. Esto nos suena a pecado. Y aquí no podemos usar la palabra pecado, pero estamos diciendo que a lo mejor de todas las cosas que podemos hacer, si nuestra visión, nuestra perspectiva de la realidad está errada, partiendo de ahí las cosas van a ir mal. Vamos a pensar mal, planear mal, tener malas prioridades, la ejecutación va a ser mala, ¿no?, los logros van a ser malos, todo se va a complicar partiendo de esa visión equivocada, errada de la realidad. Entonces tenemos que ajustar nuestra visión a la verdad. Destruir lugares tales como ciudades, esa es la que había hablado del rey, por supuesto. Si causamos daños mayores ahí en el mundo, estamos rompiendo el voto de bodhicitta. Hablar de la vacuidad de aquellos que no están preparados. Esto es muy interesante. Khenchen Abbe Rinpoche también tiene mucho respeto a este voto. O sea, no introducir la verdad absoluta, la realidad absoluta, a personas que no tengan cierta madurez espiritual, ¿no?, que no tengan buena conducta, que no tengan amor y compasión, que no hayan trabajado alguna de las otras 5 paramitas, ¿no? Porque puede ser peligroso, puede llegar a concluir que al fin y al cabo nada existe, nada importa, ¿no? El karma no existe, la conducta no existe, ¿no? Podemos caer en una mente muy nihilista, muy problemática, y rechazar esa verdad que también tiene consecuencias kármicas. Después, desaduir a alguien de alcanzar la iluminación completa. O sea, si alguien está realmente dedicado a la iluminación, robarle de ese entusiasmo, de esa fe. Abandonar los votos de Patimoksha, liberación individual. Esto es muy importante. Los votos de bodhicitta, que es la culminación del amor y la compasión, siempre tienen la base de Patimoksha. Siempre están, como diríamos, en el contenedor, ¿no?,
¿no? En la vasija, en el recipiente de los votos Bhakti Moksha, que son votos que se enfocan más en la conducta física y verbal, conducta monástica y laica, ¿no? Queriendo decir, para recibir los votos del Bodhisattva, primero tenemos que tomar algunos votos físicos y verbales, ¿no? Que se enfoquen en descartar todo lo nocivo. 14. Menospreciar a los seguidores del Hinayana. Y en realidad menospreciar a cualquier practicante espiritual, simplemente porque está supuestamente en una fase inferior, una etapa inferior. Hablar falsamente de nuestras realizaciones, o sea, mentir de que nosotros tenemos experiencias o hemos tenido realizaciones o tenemos dones o poderes. Si uno se presenta de esa manera, uno ha roto el voto, es algo muy serio. Aceptar obsequios que han sido apropiados indebidamente de ofrendas de las tres joyas, por supuesto. Imponer normas incorrectas. Esto es para los reyes también, ¿no? Si uno tiene un poder, como diríamos, autoritario, ¿no? de controlar una ciudad, país, región, si uno de alguna manera no es justo con los ciudadanos, especialmente con las poblaciones religiosas, y les roba sus recursos, eso es peligroso. Y por último, abandonar el bodhicitta directamente, ¿no? Si uno descarta el proyecto. Yo de ahora en adelante ya no puedo más. me preocupo por mí solo. Eso es directamente romper los votos, ¿no? Entonces, el primer verso nos dice todo eso. Nos dice que ahora que nosotros hemos valorado lo que es importante, ahora toca responder y poner las manos en obra, ¿se dice? Ponernos en la obra. Muy bien. Entonces después viene la segunda sección, que es la explicación detallada, reflexionando sobre los preceptos para concientizarnos de la conducta de adoptar, ¿no? Entonces ahora, en la primera fase de este capítulo, del verso número 2 al 12, nos vamos a enfocar en la conducta que debemos adoptar. Y el verso número 2 nos dice: lo que se emprende precipitadamente o sin haber reflexionado adecuadamente, aunque uno ya se haya comprometido, es posible reconsiderar si debe o no hacerse. Entonces, esto es algo muy importante saber, ¿no? Es válido, es justo que en nuestra vida nos replantemos las cosas de vez en cuando, porque muchas veces a ciegas tomamos responsabilidades, nos comprometemos a ciertas cosas y proyectos sin comprender, ¿no?, las consecuencias, sin tener una perspectiva amplia de lo que estaba en juego. Entonces aquí nos dice Shantideva que es bueno en la vida replantearse si uno está haciendo las cosas correctas, si las metas son las adecuadas, si las prioridades son las justas, ¿no? Debemos hacer esa evaluación. Una vez al año, una vez al mes, una vez cada tanto, es muy importante.